Muy buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños, acá mismo, en la Biblioteca Sí. Nacional, como todos los martes. Muchas gracias por sumarse. Hoy un día recontra de otoño, así Sí, que doblemente los válido que hayan venido. muy valientes los que vinieron hoy. Y lo otro es que creo que si nos hubiésemos Sí. puesto de acuerdo con Noé no nos salía. salía. Así que bueno, esto fue sin pensar, pero bueno, salió. Bueno, ya estamos casi terminando este ciclo, nos quedan esta función en la que viene del mes de abril, dedicado a lo que es el cine, la fotografía. Hoy ya el nombre de la película que vamos a ver ya lo dice. Y la verdad es que, bueno, recién un poco también charlábamos sobre la importancia del documental, el lugar que está tomando y sobre todo cuando de alguna manera el documental habla también sobre el cine y sobre la imagen. A mí me parece que es como una especie, al menos en mi caso, de regocijo también, Sí, la ¿no? verdad que sí. Y la verdad que tenemos que admitir que ya podemos pseudo declararnos que es una sede de cine documental, porque Yo creo que un sí. 90%. Sí. A ver, son esas cosas que uno hay veces que piensa porque justamente recién hablábamos de, bueno, dónde nos encontramos con el cine o dónde podemos ver cine documental y sinceramente cuando pensamos en programar y demás, es como que vamos y terminamos. Nos va llevando, mejor dicho, pero terminamos siempre en el documental. Podemos hablar mucho de la ficción también que se hace en nuestro país y que por supuesto es muy buena. Y también podemos hablar de que también el documental cada vez se vuelve, no sé si decirlo híbrido, pero digamos con los distintos recursos que utiliza esta ficción entre documental, este límite entre documental y ficción deja de ser un límite tan marcado, ¿no No, es y cierto? también la variedad de temas y personajes que... Sí, de historias que se pueden conocer a través del documental, así que, bueno, también por eso me parece que terminamos con Ya muchos podemos documentales. adelantar que en mayo y junio va a ser 100% documental. Es todo documental, Sí, todo documental. ¿no es cierto? Bueno, la temática va a ser otra, pero sí, todos documentales con historias de vida que la verdad es que dan gusto conocer, ¿no? Así que, Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en la función de hoy. Bueno, obviamente en un ratito vamos a estar, digo obviamente porque para eso están acá, vamos a estar viendo Un hombre de cine y antes de la película y como siempre vamos a invitar a su director Hernán Gaffet para charlar un poquito y lo recibimos con un fuerte aplauso. Hernán Gaffet también es un amigo de la nave, estuvo acá, si yo no me equivoco, a ver, vos me vas a... Sí. Esa te acordás mejor que yo. Con Pero, Argentina Beat. con Argentina Beat, ahí va, también casi como una especie, yo digo como de Biblia, podríamos decir, ¿no es cierto? Algo así de la música y del rock nacional. Bueno, Hernán, un hombre de cine, una película, yo casi diría monumental, me parece, me animaba a decirlo, pensando en, bueno, cómo había sido para vos también pensar, investigar y escribir finalmente el guión de esta película. Bueno, es obviamente sobre tu papá, así que calculo que ahí debe haber alguna especie de, no sé si de dificultad, pero de desafío también extra. Así que bueno, contanos un poco eso. ¿Cuándo decidiste convertir esta historia o hacer esta historia en película y cómo fue, bueno, pensarla y armarla? Bueno, por lo pronto gracias por decirle película y documental, porque yo antes que eso prefiero decir que es un libro audiovisual. Van a todos padecer un exceso de información que se les va a venir encima, como si se les cayera una biblioteca de historia encima. Y yo sé que no hay forma de procesar toda esa información en una visión. Por eso digo que es un libro que uno puede cada tanto sacar de la biblioteca, de un estante, en este caso cliquear en la computadora y volver a ver para repasar algo que se les perdió o que les interesó más que otra cosa, etc. Pero al igual que mis otros documentales está sobrecargada de información y es una elección. En este caso, además quedó muchísimo material afuera que estoy volcando en un futuro libro. ¿Cuándo decidí hacer la película? Me preguntabas. Creo que al muy poquito tiempo de que murió mi padre, que cuando él muere él tenía 54 años, yo 19, y ahí hay otra película. Yo me senté al frente de la distribuidora en la que él trabajaba
que era de él, y al poco tiempo empezó a acercarse mucha gente que me contaba cosas sobre él. Y obviamente mi madre de a poco fue desgranando también memorias, recuerdos, y ahí me di cuenta muy tempranamente que tarde o temprano iba a terminar haciendo algo. O un libro, una película, un fragmento. No sabía si iba a contar toda la vida o si iba a contar un episodio, pero que algo iba a salir porque esa historia de vida y con lo que él se tuvo que enfrentar es parte de la historia que en la Argentina se barre abajo de la alfombra. Hay una historia oficial y otra que sabemos que se puede corroborar con documentos que, por ejemplo, están en esta casa. Quisiera decir eso, que para mí es muy importante que la película se vea acá, porque acá yo descubrí algunas de las cosas que ustedes van a ver en la película. Hay muchas horas culo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional viendo los diarios día por día, cuando se trataba de una fecha cercana a algún episodio en particular, para no guiarme por lo que me decían o por lo que dice la historia oficial, sino guiarme por los hechos. Todos los diarios tienen, como un canal de televisión, tienen una línea editorial y un sesgo ideológico, pero si uno ve el mismo hecho en varios diarios, va a descubrir qué fue lo que realmente pasó y qué es lo que hay de opinión. Y además pude corroborar ciertos datos que tenía muy dispersos, de cosas que me había contado mi padre, mi madre, amigos. Empecé a cruzar nombres, empecé a cruzar fechas y aparecieron episodios que no me imaginé nunca. Cosas que no están ni en los libros de historia nacional ni en libros de historia del cine argentino. Entonces le debo mucho al archivo de la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca y a la fototeca también. Aparecieron personajes que deberían tener más imagen pública y que sin embargo se los escondió. Y hablando un poco de eso, ¿qué cosas descubriste que a pesar de ser una historia personal y vos ser un trabajador de cine y muchas cosas ya las conocías, qué cosas descubriste y si alguna de esas cosas te dieron algún volantazo a lo que iba a ser tu documental inicialmente? Inicialmente iba a ser una historia familiar con apuntes de interés cinéfilo, porque esa historia familiar tenía a un joven de 30 y pico que se metió en el cine comprando la primera película con la plata con la que se iba a casar mi padre. Mi madre prendió algunas velas para ver, y por suerte la película fue un éxito, pero en principio iba a ser eso, una trayectoria profesional y una historia familiar. Y terminó, creo, teniendo más peso en el relato una historia de la censura argentina y una historia nacional contada desde otro lugar, que es el distribuidor de un cine, de películas. Muy cabeza dura él y abogado, con lo cual supo defenderse de la censura que le tocó en suerte. Mi padre se inicia como distribuidor en el año 55, entonces sufre toda la censura post-peronista, que era contra otras personas y otras cosas, pero seguía siendo censura. Y bueno, creo hoy que es una historia de la censura, una historia política de la censura cinematográfica en Argentina, contada a través de la trayectoria de un distribuidor, cuando iba a ser la historia familiar con apuntes de interés cinéfilo, porque mi padre era un loco del cine, lo podía en las películas. Y ahí, como decís, porque yo también ahora pensaba, a medida que hablabas, a medida que pensaba en la película, digo, hay una historia personal, está la historia del cine, está la historia de nuestro país, digamos, porque vamos atravesando, como vos decías, la historia de la censura, que tiene que ver, bueno, con los distintos gobiernos dictatoriales y demás. ¿Qué le aporta a la actualidad del cine hoy una película como esta? Hoy se están haciendo cosas espantosas en nombre de la libertad de prensa, por ejemplo. No digo que hay que promover la censura de ninguna forma, pero me parece que hay mucha gente que está frente a un micrófono, frente a una cámara
o frente a la posibilidad de editar algo en un medio gráfico, que no tiene la menor conciencia cívica. Y conciencia cívica es, bueno, ¿cuál es mi rol como ciudadano? No como persona que quiere resaltar en un medio de comunicación diciendo tal o cual cosa, o porque ideológicamente estoy a favor o en contra de tal o cual. Entonces me parece que es un momento que hay que repensar esto de qué es la libertad de prensa. La libertad de prensa quiere decir que podemos decir cualquier cosa sobre cualquier persona, en una época en la cual además cualquier cosa que se dice en un medio público tiene repercusión en las redes sociales que antes no existían. Entonces, una mentira dicha hoy, en 3 días a través de las redes sociales, se transforma en una verdad que es muy difícil después desarticular. Y esto viene de cualquier lado ideológico, no estoy hablando de un bando en particular. Entonces, me parece que la película en ese sentido dialoga con el presente e invita a repensar el tema de la libertad de expresión, que está en nuestra Constitución, que hay que defender la muerte, pero hay que ejercer ese derecho con responsabilidad. Además, se están cascoteando tanto nuestros derechos hace tanto tiempo y nos lleva tanto defendernos de esos cascotes que nos olvidamos de nuestras obligaciones. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y me parece que una de las obligaciones es el rol de ciudadano con responsabilidad. Y estamos todos demasiado enojados y entonces, no quiero sonar apocalíptico, pero siento muchas veces que nos estamos yendo a la mierda en cualquier momento, a nivel económico, a nivel social. Es planetario el problema, pero nosotros tenemos todo como para resistir cualquier hecatombe. Tenemos comida, tenemos energía, tenemos territorio, tenemos talento. Ojalá sirva para pensar un poquito más sobre estas cosas. Y viendo este traspaso entre lo que era antes y es ahora, en cuanto al tema de la distribución y el trabajo que se hacía antes, ¿qué cambios ves ahora? Lamentablemente, al no haber una buena política pública audiovisual, me parece que está ganando el mercado. Y el mercado, los mercados, como dicen los economistas en forma así, donde no hay forma de poder identificar a nada ni nadie, esos mercados, ese orden económico mundial está haciendo que se concentre todo cada vez más en muy pocos bolsillos, muy pocas cabezas. Y el cine no escapa a eso, digamos. Lamentablemente se cree que las plataformas que hoy están produciendo en Argentina resuelven la cuestión del mercado local y no es así. Mañana les va a convenir por el cambio de moneda otro país, van a desaparecer, no se va a producir acá y esa falta de incentivo a la producción independiente se va a sufrir. Uno de los probables nuevos gobiernos que nos están anunciando dicen que van a terminar con el Instituto de Cine. Si eso ocurre, desaparece toda la producción, el 90% de la producción independiente va a desaparecer. Entonces va a haber que hacer películas que le gusten al señor de Netflix, que en unos 70-80% son todas muy parecidas entre sí. Y nosotros tenemos una imagen nacional y hay que promoverla y defenderla. O sea, el panorama hoy para mí es feo. Y un poco también viendo la película, con lo que contabas de la investigación y demás, me parece que un asunto importante también tiene que ver cuando hablamos y nos estamos metiendo en temas serios, pero bueno, después para las cosas un poco más lindas va a estar la película. Pero digo, ¿cuál es la importancia, te parece a vos, lo hablábamos la semana pasada con Paulo Pecora, de la conservación, ¿no es cierto? Y de cuidar todo ese patrimonio fílmico? Argentina perdió ya el 50% del cine sonoro y aproximadamente el 90-95% del cine mudo.
Esto era así ya en el año 2000, en el año 1999, cuando se sancionó la ley que crea la Cinemateca Nacional. Esos eran más o menos los números. Hoy creo que empeoró un poco la cosa porque el digital es más volátil y mucho más frágil que el material fílmico, que la película propiamente dicha. Y seguimos en Cinemateca Nacional. Suele decirse que el audiovisual es el espejo de un país. Para mí, más que el espejo, es la proyección hacia el futuro. ¿Por qué digo esto? Si hoy le mostráramos a los chicos de los colegios Crónica de un niño solo o Ladrones de bicicletas, veríamos que los problemas, Ladrones de bicicletas, año 47, 48, los grandes problemas de nuestra civilización no se han resuelto. Hoy en la Argentina hay un 51 o 52% de niños bajo la línea de pobreza. Entonces las películas no son el espejo ni reflejan nuestra historia y son el pasado, no, son el futuro. Si queremos resolver el presente con proyección de futuro, tenemos que entender que no hay películas viejas. En todo caso hay una mirada que no atiende la historia, que es otra cosa muy distinta. Y metiéndonos más con el lado personal, ¿qué cosas, además del amor al cine, encontrás en la personalidad o en la manera de trabajar con tu papá, tuya? Creo que esencialmente me sorprendió su conciencia cívica y su valor cívico. Aún siendo abogado podría haberse desentendido del problema de la censura y hacer lo que hicieron muchos distribuidores, que era cortar las películas tal cual les pedían y estrenarlas así. Él se plantó y dijo no. Yo tomé real dimensión de eso cuando encontré detalles del caso Morir en Madrid, que no voy a adelantar mucho, pero bueno, es un documental que le quisieron prohibir. Yo creo que él no tenía ni idea que creía que se enfrentaba a un censor bancado por un gobierno débil, cuando en realidad, además de eso, se estaba enfrentando a la embajada española, porque Franco ordenó una misión diplomática a nivel planetario. En todos los lugares donde había una embajada española debía hacerse lo necesario para que esa película no se proyectara. Y además se enfrentó al Vaticano, que apoyó esta misión diplomática planetaria de Franco. Yo no sé si a mí me dicen, para pelear vas a tener que enfrentarte con esto. Yo creo que lo hizo sin saber. Y si lo supo, más grande todavía, pero eso, para resumir, porque me estoy yendo por las ramas, su conciencia cívica y su valor cívico es lo que más destaco y que terminé de entender y de dimensionar con la investigación de la película. Descubrí otras cosas, pero bueno, por ahí se las pueden imaginar viéndola, que a eso vinieron. Sí, ya vamos a pasar a verla. Si te parece, te quería preguntar si estabas trabajando en alguna otra cosa monumental o estás descansando un poco de esto. Si descansamos nos comen los piojos acá. No, estoy empezando a bosquejar un guión de ficción sobre un episodio contado acá. Qué interesante. Al estilo thriller político, como haría Costa Gabras, sin compararme con Costa Gabras, pero thriller político. Y una comedia un poco negra me está saliendo, pero comedia al fin. Y un documental que todavía no puedo contar. Bueno, un montón de cosas, un montón de cosas para variar. Bueno, te agradecemos muchísimo nuevamente por compartir la película con nosotros y porque estés acá charlando y compartiendo, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los que vinieron y les pido un favor. En los títulos finales, que no son largos porque fuimos pocos los que hicimos la película, hay en la mitad de los títulos está insertado un cachito de un reportaje donde un personaje querido, creo, y reconocido por todos, dice algo que interpela mucho a este presente también.
Bueno, de nuevo, gracias. Así que no se vayan, quédense a ver los títulos, En así los no se títulos pierden eso. hay algo más. Ahí va, bueno, muchas gracias. El martes que viene cerramos abril con La Tara de Amparo Aguilar, así que también todos invitadísimos, 18:30 el martes que viene. Gracias.